Bienvenidos esta tarde gloriosa, siendo la 1 p.m. en la Celestial FM 106.5. Tenemos el programa de arrepentimiento y está con nosotros la hermana Fabiola, directora del Ministerio de Arrepentimiento en Carolina del Norte. Bienvenida nuestra hermana Fabiola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Un honor para mí estar en este programa. Muchas gracias, bendecido Pastor Mateo. Muchas gracias. Amén. Los micrófonos están abiertos para que usted predique, inste, motive a tiempo y fuera de tiempo sobre los proyectos del Ministerio de Arrepentimiento y todo lo que usted trae para hoy. Bendiciones, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, es un honor nuevamente para mí estar con usted, bendecido Pastor Mateo, y su auditorio también en línea. Bueno, estamos invitando a los pastores de Carolina del Norte a que vengan a un día de arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el tema principal, porque hay poder en el arrepentimiento, ¿verdad? Yo soy la sierva del Señor, Fabiola Montrif. Sirvo como obispa del Ministerio Arrepiéntete y Prepara el Camino, bajo el profeta del Señor, el Elías que había de venir, David Howard. Y este es un ministerio internacional, entonces tenemos en varios países el ministerio, y bueno, la excepción no es en Estados Unidos, y en este caso yo me encuentro sirviendo en Carolina del Norte para la honra y gloria de Cristo Jesús. Y bueno, pues sí, sabemos que los días en la tierra son difíciles, son tiempos peligrosos, y en este caso estamos invitando a cada uno de nuestros hermanos en Cristo en Carolina del Norte, nuestros amigos, que se unan a un arrepentimiento, ya que el Señor ha hablado en su grande ira, en su grande enojo contra la nación de los Estados Unidos a través de su siervo, el profeta del Señor David Howard, con tremendas profecías. Una de ellas bastante fuerte habla de cómo el Señor va a venir a golpear Washington, a golpear el Capitolio, a golpear el monumento a Washington y la catedral. ¿Por qué? Por tanta idolatría que hay en esta nación, por el evangelio falso de la prosperidad, la predicación del dinero en la casa del Señor, por el pecado sexual, la homosexualidad en la casa del Señor. Tenemos también leyes que se han pasado en con nuestras autoridades, leyes pro aborto, leyes que permiten el matrimonio homosexual. Entonces eso tiene bastante airado a nuestro Señor, y el Señor está pidiendo un arrepentimiento genuino, que vengamos todos como un solo hombre y nos unamos en clamor y llanto, en un llanto profundo, porque viene ahora recientemente en Estados Unidos el Día Nacional de Oración, pero el Señor no quiere solo oración, quiere clamor, quiere gemir, quiere un arrepentimiento profundo, bendito pueblo. Y hay un poder muy grande en el arrepentimiento. Es verdad que en nuestros días ya han comenzado los dolores de parto, ya estamos en lo que la tierra se conoce en la palabra de Dios como los últimos días. Estamos nosotros ahorita en un momento donde estamos en el principio de dolores. Entonces los juicios del Señor ya han sido decretados contra la tierra, pero en este momento la iglesia todavía está aquí. Entonces el Señor, ahorita tenemos por eso el principio de dolores, donde esto va a ir en una escalada, pero por ahora que la iglesia estamos aquí, todos aquellos que se paran en la brecha, nos tenemos que levantar para que el Señor en esta escalación que tiene en el principio de dolores, hacia lo que va a terminar en la gran tribulación, pues nos arrepintamos, gimamos delante de Él para que tenga misericordia y se apiade de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Entonces, el llamado es a un arrepentimiento en silicio, y el silicio
bien en la palabra de Dios. El uso del silicio, nosotros podemos ver en el libro de Jonás, usted lo puede buscar ahí, el capítulo 2, capítulo 3, donde Jonás se presenta delante del rey de Nínive, y el rey de Nínive es llamado a venir en silicio, llanto y ceniza delante del Señor junto con todos los moradores. Y esa es una historia de un día de arrepentimiento, y Dios nunca cambia, los tiempos siempre son los mismos, y a nosotros nos está pidiendo lo mismo. Pero ¿qué es el silicio? Nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Zacarías 13:8. Nosotros vamos a Primera de Reyes 20, 31, 32. Usted ahí va a encontrar que el silicio atrae la misericordia de Dios. También el silicio es una señal de una iglesia de luto por el pecado. Podemos ver Génesis 37 al 34. Voy a leerles algunas escrituras, y otras se las voy a dar para que usted las anote, y por el tiempo que tenemos en el tiempo aire no los puedo leer todas, pero se las voy a dar para que anoten. Pero vamos a leer, por ejemplo, Primera de Crónicas 21, 16, para que nosotros podamos entender, bueno, ¿y qué es? Porque la iglesia actualmente en esos tiempos modernos perdió mucho de su historia, perdió sobre todo la historia que podemos ver cómo vivían en el Antiguo Testamento, y diremos, pero ahora, hermana, ya estamos en el Nuevo Testamento, claro, pero el Señor nunca cambia. Vamos a leer Primera de Crónicas 21, 16, para que nosotros veamos un ejemplo de para qué me sirve el silicio, hermana, ¿verdad? Algunos preguntarán. 21:16 dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahvé que estaba entre la tierra y los cielos, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Amén. Que hay poder en el arrepentimiento, hay poder en el silicio, en el llanto. Y dijo David: Ajá Elohim. Estoy leyendo la Biblia, versión Biblia textual. ¿No fui yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que he pecado, y yo soy el que ha obrado perversamente. Pero estas ovejas que han hecho, oh Yahvé, Dios mío, sea honra tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, pero no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces David se arrepiente profundamente y confiesa sus pecados al Señor. Y el ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David que subiera y levantara un altar a Yahvé en la era de Ornan Jebuseo. Amén. Entonces ahí el Señor se apiada si usted continúa leyendo la historia. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando vio que venía el juicio, tomó su cilicio, que es una prenda de vestir de tipo de tela de yute, y tomó el cilicio, y él confesó sus pecados, un arrepentimiento profundo. Y usted puede seguir en Segunda de Reyes 6:30, es una escritura que le voy a dar también para que lo consulte usted cuando usted pueda leerlo. Y el silicio muestra humildad y atrae el corazón de Dios, muestra la tristeza del corazón, muestra la deshonra, la angustia y la reprensión. Le voy a regalar otra escritura, Primera de Reyes 21:27, Segunda de Samuel 24, 14 al 17. Muestra un corazón amargado, lamentándose. Job, puede usted leer ahí en Job 42:6. Muestra un corazón arrepentido, Primera de Reyes 9, 1 al 3. Muestra una forma de identidad que pertenece a Dios. Eso es la importancia de un silicio. Muestra una forma de identidad de que pertenecemos a Dios. Puede leer Lamentaciones 2:10. Muestra los ojos de llanto. Puede leer ahí Joel 1:8. Se muestra como un paño de tristeza en el corazón, una prenda de que hay tristeza en el corazón. Primera de Crónicas 21:16 muestra una vestidura de aflicción. Salmos 69, 9 al 12.
Y una cosa importante, retira el juicio de Dios. Jonás 3, 5 al 9. Todas esas escrituras nos muestran la importancia del silicio y nos hablan de cuán importante es en nuestros días venir en silicio. Y muchos dirán, ay, amada hermana, pero el silicio es para el Antiguo Testamento, y incluso los judíos hoy en día aún lo usan en sus días de arrepentimiento y lamento, pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué acerca de Mateo 11:21? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Esas son palabras del mismo Jesucristo. Así que, amado pueblo, estamos haciendo una invitación a que usted venga a acompañarnos frente al Capitolio de Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte, a un día, imagínense lo que un día puede hacer en la diferencia en el reino espiritual entre el juicio y la bendición. Un día de arrepentimiento en saco de silicio y ceniza. Amén. Entonces, nosotros sabemos que en Génesis 6, 3 al 5, el Dios Todopoderoso nos indica que Él no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Eso significa que Dios no nos va a esperar para siempre. Es por eso que vemos sus juicios azotar ahora. Podemos ver el juicio de coronavirus. También fue profetizado por el Elías que había de venir, que ya está caminando sobre la tierra, el profeta del Señor David Ower, en el 2005. Y años más tarde, bueno, lo vemos ahora, lo estamos viviendo ahora. El coronavirus está allí. Es un juicio de Dios que ha llegado a la tierra, porque el Señor no nos va a esperar para siempre. La iglesia, sabemos, todos los cristianos, al menos en eso estamos en acuerdo. Cristo viene pronto. Claro que sí, Cristo viene pronto. Estas son las señales. Claro que sí, estas son las señales. Pero nosotros estaremos listos para irnos con el Señor. Esa es la pregunta. Porque el Señor pide una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y nosotros nos encontramos cuando vienen estos juicios que el Señor no nos ha dejado abandonados, bendito pueblo. El Señor está hablando. Ha hablado un profeta en medio de nosotros en nuestros días para hablar, para prevenir, para decirnos, mira, escoge la vida, no escojas la muerte. Porque mientras tú estás en la tierra caminando como iglesia de Cristo, el Señor quiere que tú clames, que tú gimas por la comunidad donde vives, por la ciudad donde vives. Te ha puesto por atalaya en ese lugar. Y si somos el atalaya, tenemos que estar muy conscientes de los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Las profecías del profeta del Señor David Ower, el Elías que habían de venir, se han cumplido a la carta, una tras otra. Entonces, en los programas pasados ya el bendito pastor Mateo ha puesto la profecía de lo que viene para Estados Unidos, y usted puede checar los videos ahí. También lo invito a checar los videos en el canal de YouTube Arrepiéntete y Prepara el Camino, donde ustedes pueden ver ahí muchas profecías ya cumplidas. Son más de 300 profecías, se ha perdido ya la cuenta, pero para darle un ejemplo, existe evidencia contundente de que este es el Elías que ha de venir, porque se cumplen sus profecías por el poder y la unción que reposa en él, y porque está hablándonos y predicándonos la sangre de Jesús. Yo, dentro de los ejemplos de las profecías cumplidas, tenemos la colisión a la estrella de neutrones. El jinete del caballo rojo en el 2008 fue profetizado y se cumplió en el 2008. Terremoto a Rusia en el 2013. Una colisión étnica en África en el 2015. El terremoto de México, que se cumplió en el 2017, pero el Señor le había hablado desde el 2004 a México. El jinete del caballo negro en el 2008 se cumplió. El terremoto de Suecia en el 2016, el huracán Katrina en el 2005, el terremoto de Venezuela del 2012, incendio histórico en Israel en el 2016,
Tenemos también el tiroteo en la frontera de Corea en el 2010, terremoto de Chile en el del 2010, el terremoto de Italia del 2016, el terremoto de China del 2013, el terremoto de Japón de 2014. Había sido profetizado y fue cumplido. El terremoto de Nueva Zelanda, el virus Zika, el virus ébola, todas esas profecías habían sido profetizadas antes y se cumplieron. Entonces, hay evidencia, están los videos de cuando se da la profecía, el día, la hora, incluso en YouTube. Y después, cuando vienen y se cumplen, es una tremenda, es algo para ponernos a temblar, de que la presencia de Dios está aquí caminando ahora en la tierra con una conversación con la iglesia. Porque la iglesia necesitamos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Y yo les voy a regalar también unas escrituras aquí a los radioescuchas benditos del Señor. El poder del arrepentimiento. Vamos a ver algo que está en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 8, Ezequiel 9, Ezequiel 10, el Señor empieza a tratar con el pueblo de Israel y Él habla y le dice a Ezequiel que va a venir un juicio a Israel. Y Él ahí habla y Él empieza, el Señor, a tratar con el pueblo y a traer los juicios. Pero miren, aquí hay algo tremendo. El poder del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor acerca de ese arrepentimiento? Vamos a leer Ezequiel 9, 4, 5 y 6. La bendición del Señor para nosotros dice: y le dijo Yahvé, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una cruz las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Óigame, amado pueblo, óigame. En medio de un juicio, podríamos reflejarnos en esta fotografía, en esta pintura, nosotros, porque estamos en medio de un juicio. Vemos el coronavirus, pero no solamente eso. Ha sido decretado para nosotros un terremoto para Washington, donde va a venir un tsunami y van a ser golpeados los del centro de poder, la catedral, que es un centro de idolatría, el monumento a Washington, el Capitolio. Y dice el Señor, continúa diciendo, verso 5. Luego, oyéndolo yo, dijo a los otros: pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone ni tengáis misericordia al anciano, al joven y a la doncella, a los niños y a las mujeres. Matadlos hasta exterminarlos. Pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal. Aleluya. Yo no sé si usted está leyendo lo que estoy leyendo o está viendo lo que estoy viendo. Aleluya. El poder del arrepentimiento genuino, el poder del llanto, el poder del gemir. Pero si usted se va a las historias con David cuando se arrepentía al pueblo de Israel, esto no es una simple oración. Cuando un pueblo entra en verdadero arrepentimiento, entra en un gemir literal, en un llanto y desespero, en un dolor por el pecado que hemos cometido. Por eso se escribió el libro de Lamentaciones, donde el pueblo se lamenta. Durante todo ese libro vemos cómo el Señor venía, los castigaba, traía juicio. Ellos se lamentaban y ellos caían con sus vestiduras, desgarrando vestiduras en silicio, en llanto. Es un dolor profundo por haberle fallado a nuestro Señor. Eso es el arrepentimiento verdadero. Y esta bendición es la que queremos alcanzar, North Carolina y toda la nación. Yo hablo por mi responsabilidad con este estado, pero el Señor lo está pidiendo esto nacional. Ahora sabemos bien que la salvación es personal, por lo tanto, Carolina del Norte, al menos Carolina del Norte, no se puede quedar dormida, porque va a ser lamentable. Y ese Dios de amor, y ese Dios, ese Jesús que viene y nos dice que Él nos ama y nos ha perdonado. Claro, nos ama, pero Él también es un Dios que detesta el pecado,
Una vez que nosotros hemos venido a Jesús, Él nos recibe como estamos, pero después de un tiempo el Señor espera una respuesta de nosotros. Espera que hayamos logrado un pacto serio con el Señor, una responsabilidad, un compromiso serio, en donde el Espíritu Santo entra en nosotros al vernos serios y somos nacidos de nuevo. Y entonces nosotros podemos entrar en la comunión con el Señor. ¿Y qué cree? Cuando somos nacidos de nuevo, el Señor ve nuestra sinceridad, el Señor nos cambia, porque hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la cruz. ¿Y qué es el significado de la sangre de Cristo? El arrepentimiento de la sangre. El arrepentimiento es la sangre de Jesús sobre nosotros. Entonces Él propicia. Ya lleva 3, 4 años y el hermano todavía sigue en lesbianismo, homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la música, la fiesta, la cerveza, la droga y la marihuana y la cocaína y todo. Bueno, esa persona se encuentra bajo juicio, porque una vez que le hemos dicho al Señor que entre en nuestra vida y no se la hemos entregado, y no está el Espíritu Santo con nosotros, entonces no va a haber poder para cambiar. Allí, entonces todavía estamos en la iglesia, pero todavía somos enemigos de Dios. O sea que la iglesia no nos salva. No, el pastor tampoco, no. No nos salva absolutamente nada, ni la posición, si yo soy pastor, si yo soy obispo, si yo soy esto. No, eso no nos salva. Lo que nos salva es el arrepentimiento genuino para ser lavado por la sangre del Cordero. Pero el arrepentimiento genuino trae cambios en la personalidad, cambia la conducta, cambia la forma de pensar, cambia la forma de hablar, cambia todo. El Señor literalmente con su poder entra y nos cambia completamente. Entonces hay poder en el arrepentimiento. Voy a leer otra escritura en Joel 1:13. Vestidos de luto, sacerdotes. Mire la palabra que usa el Señor ahí, luto. Luto, cuando usted ha perdido un ser querido, cuando usted no tiene consolación, cuando se ha muerto un hijo, se ha muerto una persona en nuestra familia, no hay consolación. Por eso el Señor nos dice la palabra luto, para que entendamos lo que nos pide. Sacerdotes, gemid. Ministros del altar, pernoctad en esferas, ministros de mi Dios, porque la ofrenda y la libación se ha quitado de la casa de vuestro Dios. Proclamad un ayuno santo. Amén. Wow, tremendas palabras que la iglesia de nuestros días, precioso pueblo, perdió, porque entró el evangelio de la prosperidad. Entraron muchas doctrinas demoníacas a la iglesia que nos han robado. El enemigo, el Señor lo reprenda, nos ha robado mucha bendición de parte de Dios, entrando con engaño, con astucia. Ahora ha venido a traer ese evangelio del dinero, de la mercadería dentro de la casa del Señor. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos eso? Si la casa del Señor es casa de oración, lo mismo el Señor Jesucristo se molestó con los mercaderes del templo. Hay que respetar a nuestro Señor, hay que honrarlo. Y el Elías que había de venir, el profeta del Señor David, ahora mismo camina sobre la tierra. Debemos escuchar sus instrucciones, debemos oírlo y debemos obedecer lo que está hablando, porque viene a limpiar la casa del Señor, a sacar la doctrina de los falsos profetas, sacar los falsos profetas de la casa del Señor, a restaurar el púlpito y a reparar la falsa doctrina, a traer un arreglo, porque hay mucha doctrina que ha entrado. Y benditos pastores que me escuchan esta hora, tenemos que ser humildes. Humildad es la clave de todo. Porque si yo me pongo en mi posición de yo ya me lo sé todo, yo ya sé, no me diga, hermana, no me diga, es que a mí ya me dijeron en la escuela de teología. Pero hay que ir a consultar al Señor en el cuarto de oración, en la privacidad. Hay que entrar en ese gemir y pedirle: yo no me quiero equivocar, Padre, porque yo tengo 200, 300 ovejas en mis espaldas. Y si yo me voy, se van todos conmigo. Yo me los voy a llevar y tú me vas a reclamar almas eternas. Escúcheme bien, pastor amado, en el amor de Cristo, le digo. Hitler mató cuerpo físico y es considerado el mayor genocida de nuestra historia, uno de los mayores.
Claro, él tiene su lugar en el infierno si no se arrepintió. Por sus hechos vemos que tremendo lo que él se llevó en su eternidad. ¿Y qué de nosotros pastores? Si esas almas, especialmente los judíos, estaban en arrepentimiento y les vino la muerte, este hombre los mató, de todas maneras, el cuerpo ahí quedó, pero él se va al cielo. Pero ¿qué hay de nosotros que tenemos almas eternas y los matamos espiritualmente? Ellos se van a ir al infierno directamente y ahí ya no hay para dónde más. ¿Qué cree que nos espera como ministros, amado pueblo? Nosotros tenemos en nuestras manos la eternidad de personas y seríamos peor considerados que Hitler, porque nosotros podemos asesinar almas eternas que ya no van a tener oportunidad. O sea, si por algo que yo les dije, les enseñé, ellos paran al infierno, ellos de ahí no salen, ya no hay para dónde. Y en el caso de los que asesinan el cuerpo, si esa persona está arrepentida, se va con el Señor. ¿Cuál es el problema? Él se salva. Pero nosotros no. Como pastores, como ministros, tenemos la eternidad de personas en nuestras manos. ¿Qué cree que nos va a pasar si nosotros erramos y llevamos todas estas almas? Porque el Señor las va a reclamar de nuestras manos. Vamos a tener las manos manchadas de sangre. No vamos a entrar en el rapto si nosotros no hemos corregido nuestras doctrinas. Hay mucha doctrina errada, benditos pastores, pero hay una bendición ahí que se llama humildad. A todo el que es humilde, el Señor no le resiste, pero al soberbio y altivo el Señor le resiste. Pero cuando somos humildes y decimos, yo no me las creo que sé todas, yo estoy abierto porque yo veo poder aquí, y usted se pone como un niño a recibir qué es este mensaje, Dios le va a hablar. Porque la palabra misma dice que aquel que no sea como uno de estos mis pequeños, o sea, corazón de niño, no entrará al reino de los cielos. El corazón, el Señor viene por corazones. Este cuerpo un día morimos, se va, pero el corazón, el Señor viene por corazones. Pero hay corazones soberbios, altivos, que no permiten que el Señor entre y pueda manejar, hablar con nosotros. Pero cuando hay humildad, el Señor viene y corrige la doctrina. Podemos ponernos soberbios y decir, no, es que eso que está ahí pasando también en mi iglesia. ¿Cómo? También ahí en mi iglesia pasa eso. Yo también tengo milagros y yo no quiero eso. No. La humildad es clave para nosotros, amado pueblo. Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser personas que estemos abiertos a entender que en los últimos días ya está aquí. Nosotros somos la generación de los últimos días. Esto ya es indiscutible. Ya yo creo que ningún pastor puede o hermano en Cristo puede decir, no, hermana, no, porque vemos ya las señales. Y si ya están las señales, entonces Malaquías 4 al 5 también ya se cumplió. ¿Por qué se cumplió, hermana? ¿Por qué el Señor tiene necesidad de mandar al Elías, al terrible profeta Elías a esta hora? Porque la iglesia se cayó. La iglesia se cayó y la palabra ya no lo advierte. En Primeras de Timoteo nosotros leemos 4, verso 1. Le voy a leer, amado pueblo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles son esos últimos tiempos? Los que estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchó? Esto no es cosa pequeña. Oh, Señor, quiere decir entonces que en nuestros días habría demonios trayendo doctrinas en medio de nosotros. Así es. Y es importante, amados, que para la iglesia esto no sea desconocido, porque si lo desconocemos y nos hacemos como que no, yo ya lo sé todo y yo estoy bien, entonces, ¿cómo te va a corregir el Señor si tú ya lo sabes todo? El Señor no se glorifica en el que ya lo sabe todo, ya tiene todo, ya le está lleno de orgullo, ¿no? Porque está reposando sobre su suficiencia y no sobre la suficiencia de Cristo. O sea que no podemos reposar sobre la autosuficiencia. No. El apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, maestro de maestros, en la palabra de aquellos días decía,
y yo creo, no lo creo, haber alcanzado todo. ¿Quién de nosotros incluso podría, no nos podemos comparar al Señor Jesucristo, pero vamos a suponer a Pablo, ¿quién puede decir que se compararía con el semejante hombre en cuestión de la palabra, del conocimiento, digamos, vamos a decir en nuestro día, un teólogo de teólogos, ¿no? Yo creo que nadie puede compararse a la preparación que Pablo tenía. Y él decía, yo creo no haberlo alcanzado todo. ¿Y cómo es que ahorita nosotros tenemos un pueblo de Dios resistente, pastores resistentes, que ya creen, yo ya lo sé todo? No. Por eso el Señor a esta hora viene y corrige. ¿Por qué corrige? Pues porque te quiere llevar al cielo, porque nosotros tenemos que ser enseñables, humildes, para que podamos entrar al rapto. Porque el Señor nos quiere llevar al cielo, bendito pueblo. Pero si nosotros tenemos doctrina, hay leudación, hay manchas en nuestra vestidura, así no vamos a entrar. El Señor sabía que la iglesia se iba a caer, por eso lo dice 1 Timoteo 4:1 y en 2 de Pedro 3:2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Mira cómo nos manda, el mismo Pedro nos manda que chequemos el Antiguo Testamento. Dice, acuérdate siempre de lo que han dicho los santos profetas. Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles ante todo. Sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Escucha. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu venida? Porque desde porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces entraría la apostasia a la iglesia. Pero aquí la respuesta otra vez, humildad, humillación. 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Fíjate bien cómo lo primero que dice, se humillaren. O sea que no podemos venir de otra manera, sino primero estamos humillados. Tenemos que quitarnos el ego. El ego es la carne. Son Gálatas, podemos ver Gálatas 5, donde habla de los frutos de la carne, de los frutos del Espíritu. Todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros es malvado. Nosotros, cuando Dios entra en nosotros, Él viene y el Espíritu Santo toma control de nosotros. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Ahora Cristo toma control de nosotros. Pero cuando estamos en la carne, el ego, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me place. Entonces, amados, eso es lo que al Señor le desagrada, el orgullo, la vanidad. Tenemos que despojarnos y decir, Señor, yo no soy nada, no soy nadie. ¿Qué es lo que tiene usted para mí? Y ahí va a venir el arrepentimiento para Carolina del Norte. Ahí es donde vamos a nosotros tocar el corazón del Señor. Es lo que tenemos que hacer ahorita. Entonces, nosotros hemos visto ya demasiado. Si usted ve las profecías, hay muchos milagros, incluso las sanidades. Literalmente los ojos ciegos se abren, los paralíticos caminan, los sordos comienzan a escuchar. Muchas enfermedades bajo el sol son sanadas, donde el hombre de Dios se para. Y se predica el arrepentimiento, la santidad, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la santidad. Amado pueblo, esta es la hora para que Carolina del Norte se levante. Esta es la hora, porque estamos en una generación que el Señor advierte que esta generación sería como los días de Noé. Usted puede ver, yo creo que con esas simples palabras Jesús nos habló mucho, y que sería como los días de Lot. El Señor nos dice mucho. Nosotros como iglesia, si no levantamos ese gemir y sacamos y nos paramos por el Señor y por la iglesia de Carolina del Norte, no vamos a ser la luz que el Señor quiere que seamos a esta hora. La iglesia tiene que ser luz. Todavía estamos aquí, todavía el rapto no ocurre. Y si nosotros no ayudamos a otros, porque el Señor no viene solo por nosotros. La justicia indica
La justicia de la atalaya indica que si usted sabe una verdad, tenemos que ir a decirla al pueblo y tenemos que traerlos a lo que el Señor está mandando, porque si no, el Señor va a demandar la sangre de ellos sobre nosotros. Entonces, a esta hora, el Señor nos está usando a nosotros como atalaya. Pero ¿qué va a hacer el atalaya? Se va a quedar callado y se va a esperar a que venga el mal sobre la ciudad y no va a decir nada. No, porque el Señor va a demandar esa sangre de nuestras manos. Entonces, esta es la hora para que los pastores seamos la luz que el Señor quiere que seamos a la iglesia. Mientras la iglesia todavía está aquí, sabemos que vienen días de oscuridad en la tribulación, donde aún el nombre de Jesús usted no va a poder decir. Allá todo el mundo va a ser cristiano y santo, pero allá únicamente con la degollación, la muerte, va a poder usted salvar su propia salvación, va a poder salvar su propia eternidad. ¿A qué precio? De todas maneras, aquello va a ser en una tortura, ¿no? El anticristo va allá. Él por eso tiene entretenida la iglesia ahorita aquí, porque allá le va a ser más fácil llevárselo al infierno, al lago de fuego. Entonces, no, amados pastores, no. Esta es una hora muy tremenda, donde nosotros tenemos que ponernos a pensar de lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo, y nosotros tenemos que traer al pueblo, ¿verdad?, a un arrepentimiento. La iglesia debemos venir. Y si, bueno, y tan solo los pastores, los mismos pastores, solamente usted, amado pastor, usted puede venir delante del Señor y arrepentirse junto con nosotros. Si quizá la iglesia no estén todos, no sé, pero yo hago un llamamiento, ¿verdad?, para los que gusten, pues acompañarnos. Se va a dar la semana que viene, si el pastor Mateo me permite, un tiempo aquí. Vamos a dar una fecha ya para venir juntos a traer un arrepentimiento delante del Señor. Eso será frente al Capitolio en Raleigh, porque ese centro de poder, ahí está lo que diríamos figurativamente el rey de Nínive, ¿no? El rey de Carolina del Norte, el gobierno, ¿no? El rey físico, ¿no? El gobierno físico. Pero recordemos que como iglesia nosotros tenemos, pues hay un mundo espiritual y la iglesia está encima del reinado físico. Es por eso que es importante que nosotros vengamos a ese lugar, ¿verdad? Porque espiritualmente es de donde sale toda la basura para Carolina del Norte, ese lugar. Nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel, si usted lee el 8, del 6 al 10, el Señor le empieza a mostrar a Ezequiel ahí todo lo que los sacerdotes, digamos la iglesia, vamos a poner el figurativo, la comparación, estaba haciendo en esos días. Y se los muestra, entonces le muestra y después le lanza el juicio. Es como ahorita el Señor ha visto lo que sucede adentro, en la iglesia, nosotros. Él ha visto lo que está pasando aquí con nosotros y Él dice, voy a traer juicio. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención. Y yo le voy a leer aquí el verso 6. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Grandes son las abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme. Nosotros podemos ver el poder del arrepentimiento también. Igual como los individuos son las naciones. La nación que se ha arrepentido ha sido Kenia. Cada quien tiene según su obra. No es que el Señor no nos quiera a nosotros, el resto de naciones, pero si no estamos arrepentidos, entonces nosotros mismos estamos estorbando al Señor de que venga y traiga este movimiento de avivamiento a nuestras naciones. Y muchos hermanos y muchos pastores dirán, sí, hermana, pero acá nosotros también tenemos, mira, ve lo que está pasando en Kenia. Ahí hay milagros 2 y 3 en un día. Se levantan los cojos, los ciegos ven. Cosas maravillosas pasan. Cuando el hombre de Dios le ordena a los cielos que se abran, la lluvia cae. Eso lo queremos acá también, pero acá no lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? El pecado está en la casa del Señor.
Y el pecado aleja al Señor de nosotros. Es por eso que el pueblo de Carolina del Norte tenemos que despertar y dejarnos de la mentira, dejarnos de la vida doble, del adulterio, dejarnos de toda clase de cosas del diablo que tenemos incluso metidas en la misma iglesia. La predicación del evangelio de la prosperidad, este evangelio corrupto que siempre te dice que ven y siembra tu semilla y el Señor te va a bendecir más, no que sembradera de semillas, no. El Señor ha venido a predicar arrepentimiento. El Señor ha venido a predicar arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central que debemos predicar en la iglesia a esta hora. Así que, amado pueblo de Carolina del Norte, yo de verdad le ruego a los pastores, por las misericordias de nuestro Señor, que ustedes despierten y dejen ir ese pueblo que tienen, que el Señor lo colocó en sus manos, pero no se constituyan faraón para su iglesia. Porque acuérdese que el corazón de Faraón se endureció una vez que no dejaba ir a adorar al Señor, al pueblo judío. Y como pastores nos podemos convertir en Faraón, estorbándole la salvación a cientos de personas. Ay, 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 por aquellos que no despierten, por aquellos que no, pero verdad que nosotros no somos así. Carolina del Norte tiene un paso adelante por el Señor, ¿verdad que sí? Y vamos a salir y vamos a gemir delante del Señor, y el Señor siempre pide lo mismo cuando trae juicio. Recuerde usted cuando trajo el juicio para Lot, el juicio para Sodoma y Gomorra. Lot estaba ahí, varón justo. Abraham estaba orando por Sodoma y Gomorra, y el Señor tuvo misericordia. Nosotros ahora representamos lo mismo. Abraham en medio del pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Los días de Noé, la mayoría de personas estaban en idolatría. Usted sabe que hasta había conexión con ángeles caídos, había homosexualismo, lesbianismo. Los días de Lot también. En los días de Lot incluso nos deja ver que la mayoría de hombres y mujeres eran homosexuales o lesbianas. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Que nuestros días serían semejantes. En nuestros días, entonces, la mayoría de hombres estará en homosexualidad y las mujeres en lesbianismo. Ahí está la palabra. Qué días terribles vivimos, pero al mismo tiempo unos días gloriosos, porque el mismo Señor ha venido a mantener una conversación directa con nosotros a través de su siervo, Elías, que había de venir, el terrible profeta Elías, que ya está en medio nuestro. Y es terrible porque si usted ve la historia de lo que le hizo a los falsos profetas, él le cortó la cabeza a todos los falsos profetas que habían ahí de los días de Jezabel. Y usted se acuerda también, todo lo que él peleó para restaurar el altar, lo va a hacer ahora. Y ahorita, los juicios que hemos visto, imagínense, colisión de estrellas de neutrones, qué poder. No, eso nos puede desmenuzar. Hasta ahorita los juicios no han entrado enteramente porque ahorita no es la tribulación, pero cuando empieza la tribulación, usted verá, bueno. ¿Y cuándo empieza? Cuando la iglesia es arrebatada, porque en ese momento se va el Espíritu Santo. La oscuridad entra. Ya no serán días, ya no habrá iglesia. El Señor ya no tiene una iglesia por la cual estar al pendiente en la tierra. Él ya se la llevó. Ahora los que se quedaron solos. Si ahorita que tenemos el Espíritu Santo no podemos venir a hacer simplemente un día de silicio, un día de lamento, ¿qué será aquellos días cuando el corazón de los hombres, la maldad ya no sea retenida? Porque no solamente será el anticristo, pero los hombres que vivirán en ese tiempo, corruptos. Ahí se va el pecado totalmente, ahí se va a ver exactamente lo que se convierte. Usted sabe ahorita cómo están matando gente en varios países de Latinoamérica, la maldad del hombre, uno se queda impresionado lo que el pecado ha hecho con el ser humano. Eso mismito va a pasar, pero imagínense todos allá de aquel lado, corruptos, porque ya el Espíritu Santo ahorita le está reteniendo la maldad incluso en los hombres. Ese día se va a manifestar la caída enteramente.
serán días terribles. No nos quedemos. El Señor está hablándonos, advirtiéndonos. Escuchemos al siervo, al profeta del Señor, al Elías que había de venir. Amén. Levántate y entra allí en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Sus ojos fueron abiertos, colmados de la verdad, con vida y con esperanza. Allí comenzó a predicar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues tú? Saulo, Quiero Saulo, que te adoraremos siempre. Díganlo. Cada amanecer Dios te regala la oportunidad de vencer. La radio está toda la jornada a tu lado. La radio está toda la jornada